Dios les bendiga, hermanos, y gracias una vez más por acompañarnos en esta transmisión. Hoy queremos introducir un formato nuevo para poderles traer siempre un comentario, un análisis de los eventos que están ocurriendo en nuestro tiempo, pero hacerlo también desde una perspectiva bíblica, entendiendo de que los tiempos son finales y que la Biblia nos llama a que tengamos discernimiento de las señales que estamos viendo, de los eventos que estamos viendo que están ocurriendo en nuestros días. Me gustaría comenzar en el libro de Lucas capítulo 21, el verso 7. Los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús y la pregunta era: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué señal? La señal no es en sí el evento. La señal nos apunta o nos señala hacia algo que va a ocurrir en el futuro. Jesús les respondió y les dijo: mirad que no seáis engañados. Y usted y yo sabemos de que en esos pasajes, al igual que en Mateo 24, también les menciona otras señales como terremotos, rumores de guerra, hambres y pestilencias. Pero es interesante que la primer señal que Él les da es acerca del engaño, y sabemos de que cuando se habla del engaño estamos hablando de información también, el engaño, la verdad, luz y tinieblas. También me gustaría leerle Mateo 16 verso 1, donde los fariseos, ellos ahora le hacen una pregunta un poco similar al Señor Jesús, similar a la que los discípulos le hicieron. Los discípulos los fariseos le hacen esta pregunta, que fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo Jesús les dijo: al caer la tarde decís, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Esto fue la razón por la cual Jesús reprendió a los saduceos y a los fariseos. No porque querían entender el tiempo, sino que no podían entender las señales o discernir las señales de los tiempos. Jesús les estaba diciendo: así como ustedes al ver, al estudiar o al analizar ciertos elementos que ven en el cielo, ustedes pueden pronosticar cómo va a estar el clima. De hecho, hoy en día cuando usted mira un noticiero para saber cómo va a estar el clima, si va a llover o no va a llover, si va a haber viento, frío o calor, ellos le están dando un pronóstico del tiempo basado en lo que ellos alcanzan a estudiar, en los diferentes factores que los modelos de computadoras relacionados al clima les dan a ellos, y ellos dan un pronóstico. No es 100% exacto lo que ellos dicen que va a ocurrir. Muchos de nosotros sabemos de que hay veces pronostican lluvia y no llueve, pero es un pronóstico. ¿Por qué le menciono esto? Porque Jesús nos dijo que nosotros también deberíamos de discernir, así como hay veces podemos discernir el clima, debemos de discernir las señales de los tiempos. Entonces lo que queremos hacer en esta transmisión no es acertar que ciertas cosas van a ocurrir, no es tampoco decir así dice el Señor que esto va a ocurrir, de ninguna manera, sino sencillamente ver los eventos que están ocurriendo, entender las señales de los tiempos que nos ha tocado a nosotros mirar, y hacerlo a la luz de la palabra y ir más allá de lo que tal vez hay veces los medios de comunicación nos están reportando. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con ustedes y que ellos compartan con nosotros y con ustedes a nuestro hermano Nicolás Sánchez y a nuestro hermano Nehemías Paredes. Nuestro hermano Nicolás Sánchez nos va a estar ampliando un poquito más en relación a las situaciones que se especulan, que se están hablando dentro de los círculos de inteligencia, de lo que tal vez
pudiera estar ocurriendo detrás del telón, y nuestro hermano Nehemías Paredes nos va a estar ampliando un poquito más de las cosas que estamos viendo, la importancia de ellas relacionadas a la palabra de Dios y al ámbito espiritual, que es importante que también nosotros entendamos. Me gustaría primero y darle las gracias a los hermanos que se tomaron su tiempo de estar aquí con nosotros. A nuestro hermano Nicolás Sánchez, ¿qué es lo que a ti, hermano, te llevó a poder indagar un poco más, más allá de lo que tal vez hay veces leemos en internet o escuchamos en los medios de comunicación, para poder entender más, más allá de lo que al simple ojo se alcanza a mirar? Amén. Primeramente, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, por mi lado, puedo decir que todo inició desde el 2016, meses antes de las elecciones. No sé exactamente cuándo, pero fue como, por decir, un sentir de parte de este presidente. Nunca había votado, y el Señor me llevó, me recuerdo, a ver unas profecías de parte de un siervo, Kim Clement, que partió él 10 días después de que el presidente Donald Trump haya quedado como presidente de esta nación. Entonces, desde allí, entonces, puedo decir que el Señor me ha llevado por diversas, se puede decir, caminos o diferentes información que pues ha surgido a través de los años, y actualmente con los acontecimientos últimamente relacionados con el presidente y con las elecciones pendientes que tenemos hoy en este día. Amén, gracias, hermano. Y igualmente me gustaría que nuestro hermano Nehemías también nos compartiera un poco qué es lo que lo ha motivado a él a poder indagar un poco más en las Escrituras, para ir entendiendo los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se nos aproximan también. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante, como lo vemos en las noticias o en cualquier medio de información, bastante tenso en cuanto a la lucha de lo espiritual. Y nosotros, como discípulos del Señor, hermano, debemos de estar con el interés de saber los tiempos. Los discípulos, el versículo que leí el hermano dice, se acercaron a Jesús querían saber sobre los tiempos, y eso es algo que está en el discípulo. Yo creo que de mi parte esto me ha llevado a tratar de ver alrededor qué está sucediendo, y a través de la perspectiva bíblica, porque la palabra de Dios nos alumbra y nos ha anunciado todo lo que está sucediendo aquí desde que fue escrita la palabra del Señor. Hoy más que nunca se está haciendo más verídica, se están cumpliendo todos los sucesos bíblicos. Y entre tantos, uno de ellos, Jesús habló. Mire, voy a leer Lucas 22:53, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús habló una hora en que un liderazgo perverso, hermanos, como el que llegó a aprender a Jesús, se iba a establecer se estableció en aquel tiempo, y dejándolo quizás, hermano, como algo que iba a pasar en los últimos tiempos también. La hora de ustedes, le dijo, y la hora de la potestad de las tinieblas. Yo creo que este es el tiempo que estamos viviendo, hermano, en el que los choques de luz y tinieblas, las tinieblas queriendo establecerse ya, tanto el liderazgo perverso como las tinieblas a través de ellos, hermano. Y por eso yo creo es necesario que sepamos, que estemos entendidos en los tiempos. Hay en la Biblia, hermanos, quienes Jesús dotó con ese entendimiento, y no que nosotros, como dijo el hermano, estemos tratando de dar alguna profecía o algo que se va a cumplir en el futuro, pero acerca de lo que se ve en nuestros alrededores podemos, como hijos de Dios, Él nos puede dar a la luz de la palabra y discernir lo que está pasando y alertar al pueblo. Jesús en otra ocasión le dijo: esta es la hora en la que del príncipe de las tinieblas viene y él no tiene nada en mí. Todo esto que nos ayude, hermanos, para que todo lo que el enemigo tiene en nosotros lo vayamos despojando y estemos a la expectativa. Yo pienso que la más grande es de la venida del Señor, y los tiempos nos están alertando en cuanto a todo eso.
Amén. Gracias, hermano. Y creo que usted también, como decía el hermano Nehemías, como discípulo de Jesús, tenemos siempre ese deseo, ese interés, no solo de llenarnos de información, sino también entender a la luz de la palabra. Pero creo que es necesario también leer acerca de información para poder ir capturando y entendiendo una imagen más clara, un panorama más claro de las situaciones que están ocurriendo. Obviamente, aquí en Estados Unidos estamos a 30 días de las elecciones presidenciales, elecciones muy críticas, muy importantes. Algunos dicen que son las elecciones más importantes en la historia de esta nación. Pero también tenemos, como hemos mencionado en algunos videos anteriores, y como usted tal vez ya lo sabe, el presidente ya está infectado con el COVID-19, cosa que él mismo lo anunció, hospitalizado, se le está tratando, y hay diferentes reportes que se están oyendo acerca de la situación del presidente, qué tan grave le afectó esta infección al presidente. Algunos dicen que necesitó oxígeno, otros dicen que no, y diferentes reportes que usted puede escuchar. Dentro de eso también sabemos de que el presidente la semana pasada también nominó ya a una nueva juez para la Corte Suprema, Amy Barrett, que sabemos que es una mujer conservativa a favor de la vida, y sabemos, le menciono esto porque hay varios elementos que están en juego en este tiempo, antes de las elecciones y aún después de las elecciones. Y dentro de eso también hay algunas especulaciones. Lo queremos hacer claros en cuanto a ello. No estamos diciendo que es 100% verídico lo que tal vez vamos a mencionar, pero que sí da noción a poder entender ciertas situaciones que hay veces no se alcanzan a entender plenamente. Y es relacionada a información que ciertos medios de inteligencia, que se cree que ellos están trabajando por detrás del telón para poder diseminar esa información al público, de manera que el público tenga un deseo de querer averiguar y investigar un poquito más allá de lo que se reporta. Y me gustaría que nuestro hermano Nicolás tal vez nos ampliara un poco más, en cuanto a ello. Amén. Como se refería el hermano acerca de esa medio de inteligencia, para tocar un poquito el tema acerca de ello, posiblemente haya usted escuchado, ya sea en las noticias, y claro sabemos que los medios de los noticieros pues tienden a dar no la información correcta. Aún es obvio de que están en contra de este presidente, obviamente en contra de Dios. Para iniciar, hay un grupo que se dice a través de las redes sociales que es conformado de grupo de generales del ejército de Estados Unidos, el cual según se dice que ellos años atrás le pidieron al presidente Donald Trump correr como presidente. Le dieron un breve acerca del plan que llevaba lo que se puede decir el Deep State, o el gobierno profundo que hay no solo en esta nación, sino que globalmente. Entonces en pocas palabras le pidieron que corriera como presidente para presidencia de Estados Unidos, y para poder derrumbar la red que actualmente no solo en esta nación, sino que en lo que es en el mundo entero, la red de corrupción, de maldad satánica, que ha dominado, y aún creo que a lo que se ve es el tiro, es el poner la plataforma para el anticristo. Entonces estaremos también tocando tal vez más adelante un poco más en detalle todas esas cuestiones. Sí, gracias hermano Nick. Y como mencionaba,
Nick, es algo que en el futuro, con la ayuda del Señor, pensamos ampliar más en las próximas semanas, sabiendo que creemos que la situación se va a intensificar, ya que hay mucho en juego, hay mucho que se está peleando, hay una batalla de poder, una batalla en luz y tinieblas en el ámbito espiritual. El simple tema del aborto es algo que incita a los demonios, que incita a la izquierda, como es conocida aquí en Estados Unidos, the left, la izquierda radical que está a favor del socialismo, comunismo y muchos otros movimientos totalmente antibíblicos. El hermano mencionaba de que dentro de esta red que ha estado gobernando el mundo, es una red diabólica, una red satánica, que creo que más después tocaríamos ángulos de que ahí está involucrada gente dentro de la política, gente del mundo del entretenimiento, del mundo del comercio y prácticas prácticas ritualísticas totalmente satánicas, diabólicas, donde se involucran sacrificios de niños, de mujeres, y todo eso. Hay veces lo que la Biblia misma dice, que aún es vergonzoso mencionar lo que hacen en oculto. Y creo que es importante que a medida que estas situaciones van saliendo a luz, que el pueblo de Dios estemos preparados para poder entenderlo a la luz de la palabra. Y hermano Nehemías, basado en lo que nos mencionaba el hermano Nick, ¿qué nos pudieras tú ampliar con la palabra en cuanto a esta batalla que se ve que se está llevando a cabo entre luz y tinieblas? Amén. La palabra nos manda, hermano, a accionar. Dice, cuando veáis que estas cosas están sucediendo, dice, erguíos y levantar vuestras cabezas. Entonces estamos viendo, como lo ha estado mencionando el hermano, y se va a estar mencionando quizás más a detalle en videos futuros, que nos lleve a erguiros y a accionar, porque eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, no a accionar como el mundo acciona, no a salir tal vez con pancartas o esto, pero nosotros tenemos armas, como dice la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el apóstol Pablo también decía que no ignoramos las artimañas del enemigo. Entonces, bajo esa perspectiva de no ignorar las artimañas del enemigo, es que vamos a estar escuchando diferente información para no ignorar sus artimañas y poder nosotros como pueblo de Dios actuar, porque eso se nos manda. Cuando escuchen, voy a repetir eso, cuando escuchen que estas cosas suceden, accionen, en pocas palabras, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces yo creo que el propósito de todo también es, hermano, es que el pueblo del Señor nos preparemos al escuchar, para no ignorar las artimañas del enemigo y estar listos para batallar en lo que tenemos que batallar, defender con las armas que se nos han dado lo que debemos de defender. Y es tiempo de que el pueblo de Dios alumbremos en este mundo, hermanos, en estas tinieblas que se están queriendo establecer ya por todos lados del mundo. Amén. Y hermano Nick, en cuanto a la situación que está ocurriendo ahorita relacionada con el presidente, hay cierta especulación que algunos creen que no está infectado el presidente, que esto es parte de un plan para tenerlo aislado, ya que hay ciertas operaciones que se puedan estar llevando a cabo, o a un plan de quererlo asesinar. Otros dicen que el mismo plan de quererlo asesinar fue infectarlo con este virus. Entonces hay diferentes especulaciones en cuanto a lo que tal vez verdaderamente esté pasando. ¿Qué nos pudieras tú ampliar en cuanto a ello? Prácticamente pues lo que se oye, se puede decir, es especulaciones en las redes sociales, aún de parte del movimiento Q, en el cual usted puede indagar más. Se especula que posiblemente el presidente en sí no haya contratado el virus en sí, sino que es una estrategia del plan o objetivo que llevan hacia derrumbar este grupo, el Deep State o gobierno profundo o gobierno tirano. También está el otro lado de que dicen que sí está enfermo,
y posiblemente fue un ataque de tratar de asesinarlo. Como podemos ver, o sea, la información, ya sea en las redes sociales o aún en los canales de noticias, ellos están reportando que ahorita él actualmente pues, sí contractó el virus. Aún dan detalles de que tuvo que tomar asistencia de oxígeno, no puede respirar por sí mismo. Y aún hay otros medios de información, de noticias que contradicen eso. La verdad, o sea, es difícil poder pues, decir exactamente esto lo que está pasando, pero creo que pues, es deber primeramente pues esperar que en sí no sea en sí que esté él infectado, sino que el plan que según se lleva a cabo es derrumbar, como dije, derrumbar a este grupo, cual es un grupo satánico, un grupo que sabemos que en este mes de octubre se lleva a cabo mucha obra satánica, muchos rituales. Para hablar un poco en detalle acerca de este grupo, Q, el movimiento de Q, también habla acerca de 10 días de oscuras, o 10 days of darkness. Pues se puede decir casualidadamente, el presidente, normalmente uno cuando contrae el virus dicen 2 semanas, pero por pues razones inexplicables están diciendo que eso solo tiene que guardar 10 días. Entonces pues deja mucho que pensar, si en sí es porque llevan un plan, un plan de ataque durante esos 10 días oscuros, pero tenemos que esperar y ver exactamente lo que acontecerá. Gracias, Nick. Y Nick hacía mención de que estamos en este mes de octubre. Muy interesante que en un video que también subimos el día de ayer, estuvimos mencionando de que el presidente dio el anuncio que él estaba enfermo o infectado a través de su cuenta de Twitter. Él lo anunció a la nación, básicamente al mundo entero. Lo anunció el 2 de octubre en el tiempo de la costa este. Aquí en el tiempo pacífico todavía era día jueves, el 1 de octubre. Pero se considera que fue dado oficialmente el 2 de octubre. Menciono esto porque es al inicio de octubre. Inmediatamente en las redes sociales hubieron personas que enviaron pues buenos deseos, deseando que el presidente se mejorara pronto, él y la primera dama. Pero al mismo tiempo hubieron bastantes personas que se movilizaron, si lo pudiéramos decir de esa manera, se movilizaron a maldecir al presidente, a desear que el presidente muriera. Y no lo hicieron abiertamente en el lenguaje de inglés, sino que usaron otros lenguajes. Usted puede averiguar acerca de esto un poco, pero lo que si usted indaga, se ve que eran invocaciones a demonios, a espíritus que entraran al ámbito. Entonces sabemos que este mes normalmente es un mes cargado en cuanto a la opresión espiritual, pero esto se ha intensificado aún más. Y en cuanto a eso, hermano Nehemías, que pudieras tú aún ampliarnos más, sabiendo que hay invocaciones satánicas para querer estorbar todo plan que tal vez Dios, detrás de todo esto, Dios también está operando. Amén. Pues es muy obvia, hermano, la invasión demoníaca que se está viendo en los alrededores, el mundo espiritual, para dejarse ver en el mundo físico. Siempre se toma de instrumentos físicos para poder darse a conocer que son ellos los que actúan, porque el mismo nombre lo dice, es algo espiritual, algo que con nuestros ojos no podemos ver. Y es muy obvio, hermano, la invasión que está viendo de las tinieblas. Y yo creo que en este tiempo Dios también está preparando a su pueblo, hermano, a su ejército, a sus escogidos, para que nos podamos levantar, hermanos,
y batallar contra esto. Ahí la Biblia, cuando Juan el Bautista, hermanos, predicó, Jesús mismo dijo que en los días de Juan dice que iba a haber violencia en los cielos. Habla de un tiempo de violencia en los tiempos de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista, hermano? Él anticipó la venida del Señor, preparó el camino para Jesús. Entonces yo creo que esos son los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, en los que aún el mismo Juan predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo, dice, se ha cumplido. Ellos pudieron ver en su tiempo, hermano, las situaciones que estaban pasando en los ambientes de aquel entonces, y pudieron discernir que el tiempo ya se había cumplido, y como consiguiente es tiempo de que los Juanes el Bautista, de que aquellos que preparamos el camino, hermanos, para la venida del Señor, nos levantemos, porque el tiempo y el reino de los cielos está cerca, la venida del Señor está cerca. Y creo que todo lo que está sucediendo, hermano, la invasión de las tinieblas que está habiendo, solamente nos lleva al pueblo de Dios a prepararnos y a brillar, porque ese es uno de los mandamientos, hermanos, que nos da aún en el Antiguo Testamento. Dice: levántate, porque ha venido tu luz. Tiene que levantarse una generación, hermano, en este tiempo, que alumbre, que contraataque todo esto, hermanos, invasión de tinieblas, de espíritus inmundos, hermano, que están queriendo tomar control de las leyes, de los gobiernos, hermano, de las familias, de las escuelas. Y tiene que haber un remanente, hermanos, con la luz de Cristo, que empiece, hermano, a levantarse también, porque no solamente, hermano, el mundo de las tinieblas tiene que accionar, también del lado, hermano, del ejército de Dios tenemos que hacer contragolpe, porque el reino de los cielos también está cerca. Amén, gracias, hermano. Y creo que algo que mencionaba escuchando a Nehemías, él decía este ambiente espiritual que obviamente tiene elementos aquí en la tierra humanos que no se pueden descartar, aún en cuanto a afectar las leyes. Vemos cómo está esa batalla en lo que mencionábamos anteriormente en cuanto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jueza que el presidente Trump nominó y que se espera que sea confirmada por el Senado. Pero lo interesante es que ahorita el Senado, básicamente el comité que está a cargo de la nominación o la confirmación, mejor dicho, de esta jueza, algunos de ellos han caído enfermos, han contraído el COVID-19, cosa que también está impidiendo que se pueda acelerar o pueda empezar la marcha de la confirmación de esta jueza. Entonces, de una u otra manera, todas estas situaciones no son coincidencias. Hay movimientos en el ámbito espiritual que están afectando lo natural para detener aquello que es en pro de la justicia, es en pro de la verdad, es en pro de la palabra de Dios. Así que, hermanos, les damos gracias por tomar su tiempo y poder escuchar, mirar este video. Y nuestro deseo es, como le mencionamos al principio, que pronto podamos hacer otro video usando este formato para compartir, analizar un poquito más los eventos que están ocurriendo, lo que posiblemente, y marcamos esa palabra, posiblemente pueda ocurrir en los días que se aproximan. Sabemos que Dios ha estado hablándole a sus siervos a través de sueños, de diferentes maneras. Creo que nadie puede decir que tiene 100% exacto lo que va a ocurrir, pero creo que Dios en su misericordia da piezas o pedazos de todo el esquema a sus siervos para que las vayamos conectando y podamos entender mejor el panorama. Así que, hermano, gracias, y recordamos que si no te has suscrito a este canal, que lo hagas, y nuestro deseo es que sea de bendición para tu vida y que tú también lo compartas con aquellos a quienes tú crees que esto les va a ayudar y les va a edificar. Hasta la próxima. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos.